por eso no vamos a tener presentaciones formales y estoy esperando que muchas de ustedes y muchos de ustedes levanten y participen y opinen y den su palabra. Pero primero yo quiero dar un poco el marco de la razón por la que pensamos en organizar este conversatorio. Y era el conversatorio, y es muy, créanme, es muy difícil organizar un conversatorio, porque todo el mundo cree, un premio, entonces va a haber un discurso. Va a haber un discurso elogioso sobre la persona que recibe el premio. Y es lo último que va a hacer esto. Entonces yo insistí mucho en que, miren, entre ustedes son las personas más cercanas a mi trayectoria. A todas ustedes las conozco, a los colectivos que están aquí. Hemos sido compañeras de lucha. Entonces este premio no crean que es un premio de esos del Nobel o de que me dan millones de pesos, me hacen famosa de la noche a la mañana. Este premio es un premio que da, primero, el nombre del premio es Frantz Fanon. ¿Quién era Frantz Fanon? ¿Quién era Frantz Fanon? Era un señor antillano, negro, que bajo la colonia francesa se va a estudiar psiquiatría en Lyon, en Francia. Es este señor el que tiene el título de mi premio. Bueno, si estudian su vida, porque se supone que por eso me lo dieron, me dieron ese premio con ese nombre, pues hay que estudiar su vida. Yo, la verdad, les voy a dar nada más unas pinceladas de quién era este señor. Como dije, primero que nada era psiquiatra. Ha sido muy famoso en las luchas de liberación. Por ejemplo, yo lo leí en 72, entrenándome con una guerrillera guatemalteca. Yo lo leí en el 72. Ediciones del Fondo de Cultura Económica. Apenas ayer volví a leer una edición de octubre de 2023 que sale en miles de ejemplares y es la cuarta reedición. ¿Qué nos dice esto? Que este pensamiento de Frantz Fanon es un pensamiento contemporáneo, es un pensamiento crítico contemporáneo comprometido con la justicia social. Entonces, ¿pero quién era él? Pues él era un oprimido, él era un colonizado de la Martinica. Era un señor que no se sabe mucho de la familia. Lo que he estudiado yo, sé que era una familia de clase media, pues muy adaptada a ser colonizado francés. Esa era la familia de la que venía Frantz Fanon. Era un señor que tuvo suficientes fondos, su familia, para mandarlo a Lyon a estudiar psiquiatría, y estudia psiquiatría. Pero lo que hace él con la psiquiatría es usarla, y les voy a leer unos extractos de la recepción del premio, porque allí digo muy claramente cómo el entrenamiento en psicología clínica que yo recibí también fue transformado por Frantz Fanon, porque Frantz Fanon lo leí cuando era yo estudiante en Puebla y estudiaba psicología clínica. Y entonces al leerlo en esa etapa de mi vida fue como descubrir un mundo que ni siquiera me daba cuenta yo cuánto me marcó hasta el tiempo contemporáneo, porque en el tiempo contemporáneo sigue siendo su propuesta
política y de lucha sigue siendo muy adentro de mí, sigue siendo lo que rige mi vida. Entonces, en realidad, por eso quiero que se sepa la vida que tuvo él. Él tuvo esa vida, llegó por honores a Argelia, porque era médico francés, fíjense, con qué identidad llegó. Era egresado de psiquiatría de Lyon, con esa identidad llegó. Llegó y se volvió el director del único hospital psiquiátrico. Yo he estado ahí, yo fui, visité, estuve en el hospital de Breda, entonces yo misma como que capté la atmósfera del lugar donde él había ejercido su psiquiatría. Entonces este señor llega a Argelia y lo primero que hace es escribir un libro en donde habla de máscaras blancas y piel negra. O piel negra, me dicen que en francés y en español es piel negra, máscaras negras. Piel negra, máscaras blancas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por favor, ¿qué quiere decir ese título? Eso quiere decir que está hablando de la subjetivación colonizada que él tenía, pero que no solo él tenía, sino que tenían todos los argelinos que eran de la colonia francesa. Entonces, esto nos dice que toda su trayectoria lo que hizo fue descubrir, exponer la opresión, que le acabo de leer una frase a Simone de Beauvoir, pero es francesa, no la quiero meter aquí, pero le acabo de leer, si no hay cómplices adentro de los oprimidos de la dominación no pudiera existir. Entonces esto nos habla de este movimiento interno psicológico profundo que yo me he dedicado a exponer con lo que escribo y con lo que pienso, con lo que hablo, con lo que hice terapia muchos años. Exponer cómo absorbe uno la identidad del dominante y quiere uno reproducir lo que el dominante y los valores del dominante. Y entonces, si está uno dominado o colonizado, o las mujeres, somos mujeres sujetas y secundarias. Si nosotras nos afiliamos con el régimen masculino y si consideramos que los varones hacen mejor que nosotras y si consideramos que queremos imitar la igualdad exacta de numérica de puestos aquí y allá, lo único que estamos haciendo es reproduciendo el sistema patriarcal. Y los colonizados están reproduciendo el sistema colonial, lo están apoyando y muchas veces inconscientemente sin darse cuenta. Y entonces, por eso, Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra tiene 5 partes. La quinta parte es los problemas mentales vinculados con la situación política, con la situación económica, con lo que él llamaba sociogénesis. Y el cuarto habla de la alteración, de la internalización de la opresión, que nosotros lo llamamos así hoy en día, internalización de la opresión. Pero la internalización de la opresión es tener como modelo el dominante, sea hombre, sea el sistema colonial, ese es el modelo de ser que queremos reproducir. La política en México, pues vean las mujeres, bueno, no quiero decir nombres, pero las mujeres que entran en la política en México muchas veces simplemente se masculinizan para poder competir por el poder político. Entonces, Frantz Fanon era este tipo de pensador. Era un pensador, fíjense, él
murió en 1961. En 1961 salió su libro Los Condenados de la Tierra. Los Condenados de la Tierra tienen un primer capítulo que Edgars, no sé si anda por ahí, pero Edgars me dijo, todo el mundo, lo único que lee de Frantz Fanon es el capítulo número 1. ¿Por qué? Porque ese capítulo 1 apela a la violencia o nos explica que no nos podemos liberar sin violencia. Pero de eso a todo lo que hizo Frantz Fanon y lo que escribió, hay un mundo y lo han vuelto el profeta de la violencia. Y se hacen, bueno, aquí Rocío, una compañera, me narró que en la universidad, en la prepa de la UNAM, todavía reproducían en mimeógrafo, cuando ella estaba en la prepa, a la carrera, traducciones fatales, incompletas, de Frantz Fanon. ¿Pero de qué? De su primer capítulo. ¿Quién llegó a leerlo al final? No sé. Habrá gente que llegó. Yo llegué, no empecé a leer. Entonces, y yo empecé leyendo al final porque dije, los problemas mentales quiero ver qué tienen que ver con la lucha política o qué tienen que ver con la opresión y con la explotación. Entonces yo me puse a leer esa parte. Entonces aquí tenemos, este es el Frantz Fanon que se da cuenta que él mismo está cooperando a la opresión, a la sujeción, a la colonización. Entonces eso es muy importante. Es muy importante también otra cosa que he oído mucho decir de Frantz Fanon. Sí, todos los luchadores amigos míos, muy queridos, se acuerdan de Frantz Fanon, pero se acuerdan, dicen, pero todavía está vivo, pues, todavía hace cosas, y todavía el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar la 10ª edición, de imprimir la 10ª edición. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en el 70 hicieron 25,000 ejemplares de Los Condenados de la Tierra y se vendió y se expandió por toda América Latina y cayó muy perfectamente con aquellos grupos que se estaban entrenando en América Latina, en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Se estaban organizando para defenderse de una manera violenta a través de los movimientos que se llamaban guerrilleros. Entonces esto se volvió famoso y lo volvió famoso, pero luego lo desaparecieron y lo desaparecieron gradualmente y de repente estos amigos de hoy me dicen, todavía a Frantz Fanon como que le sueña anticuado. Eso era lo que se decía antes. Ahorita se sigue vendiendo el libro porque sigue estando vigente su pensamiento. Entonces lo más importante de Frantz Fanon es que su pensamiento, por lo que luchó, sigue vivo y sigue vivo, pues en nosotras, en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo el trabajo que él empezó a hacer y porque seguimos comprometidas con las luchas de los oprimidos, de los colonizados. Él trabajaba en el norte de África. Fíjense, el norte de África es lo que se llama el Magreb, es la parte norte de África, que es zona mediterránea también. Entonces, él trabajaba ahí. Quienes vivían en el Magreb eran tribus, eran puras tribus, tribus del desierto, que tenían muchas costumbres muy parecidas a las costumbres de nuestros pueblos indígenas, porque eran pueblos de pequeñas comunidades que se autorregían, que eran nómadas. Entonces, cuando Frantz Fanon llega a la Argelia, se encuentra con una
clase de abajo, que sí había unos cuantos franceses pobres y blancos, pero que estaba principalmente poblado por las tribus del desierto. Y entonces esas tribus tenían toda una ritualidad y toda una forma de relación con la tierra que de alguna manera, por eso dije yo, ¿qué tiene que ver Frantz Fanon con el ZLN? Pues la relación con la tierra, la defensa de la tierra, la identidad que somos tierra. Entonces hay esa parte, habrá muchas otras cosas que puedo elaborar yo después, pero esa parte es una parte muy importante, porque no hay que creer que eran puros árabes del norte, no era la cultura musulmana la que dominaba, había las culturas de las tribus del desierto. Entonces, fíjense el parecido o la razón por la cual Frantz Fanon sigue siendo una pensador vigente hoy. Y además con una lucidez, porque él siempre pensó, fíjense, después de ese capítulo primero de Por la violencia, porque es cierto, yo estoy de acuerdo con él en que hay momentos, sobre todo en esos momentos en que él escribió, que había un colonialismo tan tenaz y tan fuerte que si no había un rechazo violento no se hubiera podido lograr nada de cambio. Eso es cierto, pero él estaba convencido de que a partir de romper ese dominio colonial iba a emerger otro mundo. ¿Y qué dicen los zapatistas? Otro mundo es posible. Entonces él estaba convencido, como filósofo y como psiquiatra francés, que había la posibilidad de organizarse de otra forma. Por eso se sigue vendiendo, por eso su pensamiento es vigente, porque da esperanzas. Mucha gente ha definido a Frantz Fanon como el profeta de la esperanza, porque sí, yo lo pensaría, por eso me pegué yo con él. Digo, yo creo que por eso me volví yo su seguidora o fue mi mentor, porque hay una esperanza en todo lo que escribe. Hay abierto el camino para que haya otra forma de organizarnos socialmente. Bueno, yo creo que ya les expliqué el Frantz Fanon. Ahora, ¿quién da el premio Frantz Fanon? Fíjense, les voy a decir algo. Yo pesqué algo. A lo mejor lo pesqué mal, o a lo mejor lo pesqué con psicología profunda, o no sé con qué. Porque yo llego a Quintana Roo, es en Quintana Roo que van a dar el premio presencialmente, y todo muy calladito, todo muy así. Y les digo, oigan, acaba de sacar un periodista chafo gringo vendido a la cultura occidental, acaba de sacar otro libro sobre Fanon, para que sepan también, quien todo el mundo está viendo que le saca. Entonces, otro libro sobre Fanon con una distorsión fuerte de su vida y sobre todo de su pensamiento. Entonces dice que, bueno, no quiero decir porque entonces yo voy a propagar lo que este señor dice y no me interesa ni que sepan su nombre, pero es un periodista que con mucha astucia cae en los pensamientos colectivos que prominentemente hoy, y para destruir la validez del pensamiento de Frantz Fanon, lo mejor es distorsionarlo, lo mejor es malinterpretarlo. Entonces lo malinterpreta. Y yo llego a Quintana Roo y entonces, muy calladito el premio, y yo llego y le pregunto al que organizó el premio
y yo tengo la mejor grabación, fue de un celular de una estudiante que no tiene dinero y que tiene un celular viejo porque no tiene para comprar uno nuevo. Y esa es la grabación que tengo yo de mi premio. Les digo esto porque esta gente, el Caribbean Philosophical Association, que fue el que me dio ese premio Franz Fanon, es una asociación de pura gente de márgenes. No crean, son muy brillantes, son filósofos, han escrito unos libros maravillosos. Hace 2 años le dieron el premio a Angela Davis. Ahí ustedes ven qué tipo de gente buscan. Pues sí, una gente buena que escribe, que piensa bien, que es pensadora, pero que está comprometida con el cambio y comprometida con la justicia social de los oprimidos. No lo dan a cualquier gente. O sea, tiene que ser gente muy crítica. Entonces me urgía mucho comentar esto con ustedes de entrada, porque como me dan premios, sí, el premio, y ahí voy al Instituto de las Mujeres con el premio Franz Fanon, y nadie sabe quién es Franz Fanon, no saben qué representa Franz Fanon, no saben qué dejó Franz Fanon, no saben cómo hay algo vivo hoy en México que está reclamando lo que no se ha acabado de hacer, y que es la justicia, y que los zapatistas lo están propiciando, lo están proponiendo. Entonces, yo creo que si hubieran sabido algunas personas que me han felicitado quién era Franz Fanon, pues no hubieran pensado que era una gran cosa. Me hubieran dicho, ay, pues quién sabe por qué, o quién sabe, o muy merecido, muy merecido. Eso sí me dijeron varias veces. Ojalá que hayan sabido el trayecto de la vida de Franz Fanon, para que murió en un hospital de la CIA. Enfermo de cáncer, murió en un hospital de la CIA porque la CIA porque levantó la revolución africana desde África, incluyendo todos los caribes, y luego incluyendo los indígenas de América, y ese es el papel que tengo yo allí con ellos. Pero lo más importante políticamente, yo creo, lo más importante es que este premio, que es un premio un premio a la marginalidad, a la pobreza, a los que se defienden de la opresión, a los que luchan, a los que no se dejan seducir por el consumo capitalista, seducir por la facilidad que ofrecen los dineros. Esa gente que no se deja seducir, esa gente es la que está premiada generalmente por el Caribbean Philosophical Association. Y los que rigen, o lo que se lee y lo que se estudia, son libros de filosofía, como la filosofía profunda que emerge en los últimos comunicados del Capitán. En los últimos comunicados del Capitán es pura filosofía profunda, es semiótica. Hay que saber leerlos, por eso en el último dice, y a ver si entienden este cuento, o a ver quién entendió este cuento o quién no lo entiende. Entonces, esta profundidad filosófica unida a conjugar los pueblos oprimidos, como hace el Caribbean Philosophical Association, es lo que hace de esta asociación una asociación que es un privilegio poder pertenecer con ellos. Entonces, también ellos seleccionan quién quiere que pertenezca, porque a la hora que te dan un premio ya te vuelves parte del Caribbean. Yo ya soy Caribbean Philosophical Association, ya soy miembro de ahí. Entonces, de alguna manera, de poquito en poquito,
de todo chiquito, de todo en común, todo consensuado, todo eso lo van continuando y construyendo y siguiendo hacer. Y bueno, ya vemos acá en México con el zapatismo, los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés se volvieron constituyentes, se volvieron parte de la negociación de los pueblos indígenas con el gobierno, que no existía antes. Entonces, esta posibilidad de insertarse o de reclamar la presencia o el ser constituyente es todo un triunfo enorme, y lo hizo el zapatismo y ya lo han retomado cuantos pueblos colectivos de México. Muchos pueblos se agregan o se asocian con esa lucha que dio el zapatismo para tener voz de otra forma, voz horizontal con el gobierno. Entonces, bueno, esto era para presentarles el Caribbean Philosophical Association. Yo, si me pongo muy esperanzadora o muy utópica, como decía Jean Robert, al que le debo poder haber seguido en mi camino, sin él no hubiera podido hacerlo. Entonces le agradezco. Yo sigo siendo utópica, como decía él, porque pienso que se está gestando una nueva colectividad de abajo, y se está gestando a través de gente como el Caribbean Philosophical Association, o como el zapatismo, o como las luchas múltiples de pueblos indígenas que hay en el mundo. Entonces yo creo que estamos progresando siendo más con esa perspectiva, y que estas asociaciones o que estas agrupaciones nos dan verdaderamente, nos permiten dar un paso adelante. Y en el aspecto, ¿quieres hacer algo? ¿Sí? ¿O tú quieres que ahorita lea yo las partes últimas de mi discurso? Había un par de partes últimas de mi discurso de recepción que yo tenía ganas de leerles. Aquí está, estoy yo en la Universidad de Puebla. Salía yo de mi lectura de Fanon y me encontré, era cuando estaba yo leyendo a Fanon en el 72, 73, y me encontraba con esa explicación a la patología clínica a la que él respondía críticamente. En la Facultad de Psicología consideraban clínicamente a la desgana y apatía de los indígenas y pobres campesinos mexicanos, a su violencia incontenida, a su bajeza moral y su pasividad laboral hacia el desarrollo capitalista, como la psicología del mexicano. No sé cuántos de ustedes, porque esto es para explicar de dónde yo vengo, ¿no? La psicología del mexicano, Francisco Pineda, Octavio Paz, Samuel Ramos, Leopoldo Sea, N número de pensadores, trataron de hacer una síntesis, una especie de identidad típica del mexicano, que Octavio Paz hizo una poesía preciosa, ¿verdad? No estamos diciendo eran buenos escritores, pero en realidad estaba propiciando que la conciencia de colonización o el sufrimiento de ser colonizado brutalmente, como fue este país, brutalmente y sangrientamente, estaban esperando que se volviera la identidad mexicana. No, es típico
mexicano, es la psicología del mexicano. Y así empezaron a escribir. Y cuando uno estudia a Frantz Fanon, de repente yo, psicóloga clínica de Puebla, estudiando a Frantz Fanon, leyéndolo, digo, un momentito, esta no es la psicología del mexicano. Esta es la opresión colonizante, es la opresión colonial que nos marca subjetivamente también. Porque estar sujetos a ser inferior, a ser ignorante, a ser débil, a ser obediente, a ser oculto, es otra cosa muy de la psicología del mexicano. No, es que el mexicano te muestra una cara pero tiene otra. Todo esto son respuestas a la colonización brutal, yo lo veo así, a la colonización brutal que sufrimos vamos a llegar a la conquista, a la conquista, la invasión violenta y sangrienta que sufrimos. Eso fue lo que yo aprendí con Fanon. Y eso es lo que quiero que sepan en qué consiste. ¿En qué consiste ese premio que suena muy elegante o muy lejano y que no sabemos quién es ese señor? Pues ese señor era un fuerte luchador, como dicen los zapatistas, mujeres que luchan. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. No me voy a extender mucho para propiciar que efectivamente podamos establecer un diálogo, una conversación entre todas y todos. Simplemente comentar y complementar algunas de las cuestiones que Silvia ya nos expuso. Y al igual que ella, pistas para establecer si hay vasos comunicantes entre el pensamiento y el movimiento de liberación en Argelia y el ELN. Al final le voy a comentar, sí, le tengo por ahí un comentario que a lo mejor puede ser que nos haga y que agregue un asunto que me parece muy importante. Bueno, Frantz Fanon, como nos expuso Silvia, nacido en Martinica, colonia francesa del Caribe, siendo muy joven, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, él se alista y va y lucha para sumarse a la resistencia francesa, que había sido ya invadida por los ejércitos alemanes, por los nazis. Lucha, combate, está ahí en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y finalmente la resistencia termina por ser exitosa, junto con la coalición que otras naciones también integraban. Y cuando el ejército francés se dirige a Alemania, ¿no? para su infante, ¿no? La decisión de los superiores militares franceses es de que ningún medio iba a poder entrar a Alemania, entre ellos, por supuesto, Fanon, ¿no? Fue excluido, digamos, lo cual, digamos, reproducía, repetía una historia para Fanon, que aunque ciertamente, como dice Silvia, procedía de una familia de estrato medio, moderadona, lo coloca en esta circunstancia de ser anulado y, bueno, con todo, al decidir irse a Francia, medicina y después psiquiatría, no en París sino en Lyon, tiene que escribir su tesis para obtener el grado y escribe un documento
desenajenación del pueblo colonizado negro, que al ser recibida por el jurado o por las autoridades académicas de la universidad, no es aceptada. Entonces, bueno, él tiene que escribir otro texto con el cual finalmente obtiene el grado de doctor. Pero ese texto que no fue aceptado es finalmente Piel Negra, Máscaras Blancas. Eso es revelador, es decir, él mismo 2 veces, cuando es negado, ¿no?, para entrar a Alemania, y 2, cuando la tesis no es aceptada, y entonces aparece finalmente como un texto muy incisivo, muy poderoso, en donde, al igual que los condenados de la tierra, establece que justamente la colonia significa el haber vivido, sufrido la partición de un mundo en 2. Está, por un lado, el mundo de los colonizados y el mundo de los colonos. Los franceses son blancos, ocupan una porción del territorio colonizado y, obviamente, por razones socioeconómicas, son quienes dominan, quienes dirigen, etc. Pero son, además de las razones socioeconómicas, las epidérmicas, ¿no?, la pigmentación, en donde se configura la noción de negritud o de lo negro, ¿no?, en donde no hay incluso singularidades entre los negros, simplemente todos son negros, ¿no? Y este planteamiento de Piel Negra, Máscaras Blancas, pues, efectivamente también está presente en los condenados de la tierra, en donde efectivamente no es que él sea un adalid de la violencia, pero no es, sino más que esa vía la que para aquel entonces el pueblo colonizado puede liberarse, y la expectativa es poder participar en la construcción de un mundo nuevo que no siga la matriz europea, que no prosiga justamente los resortes y los mecanismos de dominación, de sojuzgamiento que ellos conocen bien, sino que se trataría de acometer a la búsqueda de inventar y descubrir un mundo nuevo. Entonces, en esta búsqueda, o esta acometida a un mundo nuevo, a la que Fanon, por la muerte prematura, que tenía 36 años cuando muere, cáncer de leucemia en Estados Unidos, para su pesar, porque no quería estar ahí, hace posible que establezcamos un cierto tipo de vaso comunicante, en el sentido de que uno de los planteamientos fundamentales del zapatismo es hacer posible que en un mundo quepan todos los mundos, y eso implica construir, implica inventar, implica un proceso que es lo que perfila Fanon en su planteamiento, en su libro o en sus libros, y que si nosotros buscamos encontrar las pistas de la visión de Fanon, en Los Condenados de la Tierra, dice que para el pueblo colonizado el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tierra. La tierra que debe asegurar el pan y, más importante todavía, y por supuesto, la dignidad, ¿no? Estos elementos forman parte de la constitutividad de la lucha mesoamericana, la lucha de los pueblos originarios, en donde además no es sencillo, con una mente colonizada, con una mirada colonizada, pretender una comprensión de los significados múltiples y diversos que tiene una cosmogonía como la de los pueblos originarios, y que sirve
tratar de construir esos significados múltiples, porque además es un movimiento en continua evolución, transformación, se reconfigura constantemente, ¿no? Tanto que en estas cartas, comunicados del capitán Marcos, pues, nos obsequia parte de los relatos de la expedición que viaja por Europa y viaja por Eslovenia, etcétera, en donde además cuando los eslovenios se dan cuenta o se enteran de que la respuesta represora del gobierno mexicano cuando se da la insurrección en 1994 era evitar que se balcanizara el gobierno, el territorio nacional, y el pueblo está viviendo allí en Serbia, en Bosnia, en Herzegovina, etcétera, eran perplejos, ¿no? Cuando que ellos lo que están es justamente en la búsqueda no de cuestiones nacionalistas, sino de colectividades que efectivamente establezcan articulaciones entre ellos mismos, y así nos lo relata el comandante Marcos. Lo dicho está. No pretendo extenderme mucho, pero sí me gustaría que en estos trabajos tuyos, entre otros espléndido, una compilación, una poética de la insurgencia zapatista, recientemente publicado, haces énfasis en muchas cuestiones que pueden ser pistas. Una de ellas es la complementariedad, ¿no? En la cuestión de esa cosmogonía, ¿no? Que no es dicotómica, sino que está en permanente flujo, y que para poder establecer un puente, si tienes algún margen de comentario cómo era el comportamiento de la mujer argelina en el proceso de liberación, es decir, porque normalmente habían sido relegadas, pero ahí creo que ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor está entre lo que tú has estado ahí manejando, porque la realidad no cabe en la teoría, ¿verdad? La realidad no cabe en la teoría, que eso es otro de los planteamientos de los que tú insistes, ¿sí? Y falta lo que falta, ¿no? Y falta lo que falta. Entonces, pues, de algún modo inicio el conversatorio, vamos a ceder la palabra. No sé si lo quieras dejar para después o... No, vamos, como tú quieras. Si no, pues lo abrimos, pero me gustaría sí que no se nos pierda cómo intervino la mujer argelina en el proceso de liberación. Ay, mira, ¿Sí? qué bueno